Bienvenidos a la segunda edición del podcast de Variadores SAS. Hoy me encuentro con David Giraldo, mi nombre es Pablo Arango. Queremos empezar este segundo episodio dándole las gracias a todas las personas que vieron pues nuestro primer episodio del podcast. Sentimos que este video tuvo una muy buena acogida por parte del público. Tuvimos varios comentarios en los que pues nos hicieron saber que los temas que tocamos fueron importantes y útiles para un gran campo de industrias. Y hoy venimos con un capítulo un poco más sobrio, más una conversación entre nosotros dos de temas relevantes a nivel mundial y temas que nos afectan a todos como empresa, como personas, como colombianos. Y bueno, David, bienvenido, hermano, qué bueno tenerte acá otra vez, bacano este espacio que estamos haciendo con el podcast. ¿Cómo te sentís? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación, hombre. Por acá muy contento de estar otra vez con ustedes, a compartir temas de interés, porque no se trata de hablar de variadores, sino de temas que puedan llegarle a cualquier persona y que sean de interés para todos. De acuerdo, sí, ese ha sido pues como nuestro propósito desde que empezamos este proyecto del podcast. Yo creo que es muy enriquecedor que hablemos de todos estos temas, de todas estas industrias que tocamos, de temas incluso que, como decís, no tienen nada que ver con el deber ser pues de la empresa o de nosotros dentro de ella. Creo que así podemos dar incluso también a conocer a variadores para personas que digamos no tienen nada que ver con el campo de la ingeniería, mucho menos de la automatización industrial, pues que puedan conocer a variadores y nos puedan conocer a nosotros en un espacio diferente, hablando de cosas diferentes, hablando de temas pues que puedan ser interesantes para la gran mayoría de personas. Correcto, inclusive, Pablo, una anécdota, y es que del podcast que grabamos sobre la cultura japonesa y cómo ha influenciado nuestro negocio, recibí un comentario de una persona que tiene un restaurante. Me dijo: yo tengo un restaurante de 4 puestos. Sí. Y me sirvió mucho lo que vi en el podcast. Claro. Entonces sí. Me gustó porque realmente lo que nosotros hablamos es de un entorno de negocios y un entorno mundial en el que Variadores hace parte y juega un papel, claro, más no hablar solamente de lo que hace Variadores en su día a día y lo que vende. ¿Cierto? Exacto. Sí, no, y también es muy interesante. Nosotros tenemos, pues es algo importante de la empresa, que nosotros abarcamos muchas industrias diferentes, distintos nichos de mercado en diferentes zonas del país, donde digamos el uso de los equipos es diferente de acuerdo a cada aplicación. Yo creo que poco a poco, a medida vayan pasando los capítulos y vaya pasando el tiempo, nosotros también vamos a ir trayendo personas de esas industrias, vamos a ir, digamos, haciendo como un podcast, lo que vos decís, de negocios, dirigido a temas generales de los negocios y de las empresas en Colombia e internacionalmente. Correcto. Así Mira es, que Pablo. en el capítulo pasado de Japón, nosotros trajimos pues acá al podcast muchos temas que se desenlazaron desde todo esto de la cultura japonesa, y terminamos viendo cómo funciona esta sociedad, por qué ha cambiado tanto, por qué hoy en día son tan perfeccionistas. Y bueno, digamos que son capítulos pues como bacanos, interesante hacerlo. Así es. David, entonces hoy que queremos hacer como una conversación más tranquila y que fluya sobre, digamos, el tema de la creación de esta compañía, de cómo entraste vos a jugar un papel importante acá, por qué vos estás acá hoy en día, cuál es, digamos, tu historia y cómo se conecta con Variadores, que pues es bastante amplio. ¿Vos cómo llegaste vos a esta empresa, para las personas que no lo sepan? Bueno, Pablo, yo pues antes que nada, pues digamos que desde muy pequeño, como digamos mi padre fue el fundador de Variadores hace 35 años, luego trajo 2 socios que arrancaron con él el negocio y fueron transformando una empresa que empezó con 3 personas y un empleado a lo que hoy es Variadores. Nosotros
como segunda generación hemos hecho parte de esa transformación y nos ha tocado todo el proceso de profesionalización y crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años, ¿cierto? Sobre todo en los últimos 10 años la compañía ha tenido unos cambios importantes que la han llevado pues al liderazgo del mercado y a tener como éxito en diferentes rubros, ¿cierto? Claro. Eso no es gratis, eso ha sido muchas personas que han jugado papeles claves ahí, coger la idea de los fundadores y la visión de los fundadores y transformarla y materializarla en un negocio, ¿cierto? Entonces realmente mi historia empieza desde muy pequeño. Yo empecé pues con un gran interés por lo que hacía mi papá, siempre mi papá fue como mi ídolo pues y mi modelo a seguir. Sí. Entonces yo lo veía trabajando, lo veía que venía todos los días al negocio. Realmente arrancar un negocio es muy complejo, ¿cierto? La gente ve donde uno está hoy en día, pero el camino de aquí para atrás ha sido complejo, ha sido duro, ha sido de mucha lucha, de mucha entrega. Entonces yo veía a mi padre muy enfocado en lo que estaba haciendo, en sacar adelante su negocio, y me empecé a interesar por los productos que vendía la empresa. En su momento Variadores arrancó como una comercializadora de motorreductores. Sí. Luego podemos hablar un poco más de la historia de mi padre, que es una historia muy interesante. Claro. ¿Cierto? Eso lo podemos hacer en un podcast. Pero básicamente empezamos con una comercialización de unos productos europeos que eran los motorreductores, que es básicamente unos acoples de engranajes que se les ponen a los motores eléctricos para darles la fuerza, o sea, el torque que necesita la aplicación para poder operar. Mecánicamente, por medios mecánicos. Yo empecé en su momento viniendo al taller a hacer reparación y ensamble de motorreductores. Nosotros traíamos las partes de Europa y aquí configurábamos el equipo y lo ensamblábamos dependiendo de la necesidad de velocidad y de potencia que tuviera el cliente, y se le entregaba el producto ensamblado, ¿cierto? Entonces empecé a ir al taller y empecé a experimentar con los reductores y a conocer este mundo. Y me acuerdo mucho que la primera vez que llegué al taller, pues yo sería un niño de 8 o 9 años, papá me mandó a hacer un overol que decía motorreductores grande atrás, y lo primero que hicieron fue entregarme un cuchillo así gigante, todo oxidado, que para que le raspara la silicona a uno de los equipos que iban a reparar. Entonces yo me sentí muy importante porque yo creo que nunca había tenido un cuchillo así en mi mano, ¿cierto? Nadie me había dado nunca esa responsabilidad. Y bueno, entonces me paré y empecé a raspar silicona. Entonces los técnicos de ahí del taller me empezaron a decir: David, vea, esto, la silicona es la que une las dos partes de la carcasa. En ese momento manejábamos una marca de reductores que se llamaba Benzler, ¿cierto? Y bueno, y fue experimentando durante las vacaciones. Mi papá me traía, fui aprendiendo sobre los equipos, y me gustaba meterme al taller, engrasarme. Entonces le sacábamos el aceite quemado a los reductores, los limpiábamos, lavábamos todas las partes, después los prensábamos para que quedaran ensamblados y los sacábamos prácticamente nuevos. Y ahí fui desarrollando pues como un gusto por todo esto que hacía mi papá. Entonces las vacaciones, casi siempre trabajaba 2 o 3 semanas de las vacaciones aquí en el taller. Claro, siempre te permeaste pues desde muy chiquito con la labor, con los productos. Y David, vos desde esa época pues digamos que ya tenías muy claro lo que querías estudiar, querías pues algo muy afín a lo que hace esta empresa, querías pues como ya la tenías clara desde muy pelado. Sí, Pablo, realmente siempre fue de mi interés, aunque una época me gustó mucho la música, tocaba guitarra, tenía una banda, y pensé en algún momento cuando estaba por ahí en 10º en el colegio que yo quería estudiar música. Pero sinceramente después dije, no, pues la música puede ser mi hobby, pero a mí me gusta es la mecánica y yo quiero estudiar una ingeniería mecánica. Y luego me gradué del colegio y empecé ingeniería mecánica en EAFIT. Me dio muy duro al principio, muy difícil pues realmente la carrera, sobre todo pues digamos que yo venía del colegio y en el colegio pues el nivel de exigencia era muy diferente. Cuando entré a la universidad pues me dio duro adaptarme, pero fui digamos que precisamente viendo la aplicación de lo que iba aprendiendo en lo que venía a ver aquí a la empresa, ¿cierto? Entonces eso me interesaba, siempre lo vi como que no, yo estoy aprendiendo esto porque esto es la base para entender todo lo que pasa en el negocio y poder entender lo que pasa en los procesos industriales para los cuales yo voy a vender los equipos. Entonces siempre lo enfoqué de esa forma y logré sacar adelante mi carrera. Entonces desde que empecé en la universidad
también empecé, digamos que a trabajar más de lleno en la empresa. Inicié realmente pues en el departamento comercial como asesor base. En ese momento pues una de las personas que lleva mucho tiempo como asesora base aquí en Variadores estaba en su licencia de maternidad, entonces yo entré como un reemplazo de esa persona. El asesor base básicamente recibe las necesidades de los comerciales, atiende también llamadas telefónicas, entonces es una muy buena escuela para empezar y conocer bien cómo se lleva ese producto del que yo ya sabía, cómo se lleva al mercado. Para ese tiempo ya se habían integrado los variadores de frecuencia, era una tecnología digamos que ya estaba desarrollada, ya teníamos pues algo de experiencia en la venta de los variadores de frecuencia y representábamos ya en ese momento la marca Yaskawa, ¿cierto? Claro. Desde principios de los 90. Y ya en ese punto también había cogido más fuerza la línea de variadores que la línea de motorreductores. De acuerdo. David, una pregunta. Pues en la creación de la empresa a finales de los 80, principios de los 90, ¿cómo estaba ese mercado de automatización en Colombia y en Sudamérica? Pablo, realmente ese fue como el boom del variador de frecuencia, más o menos, que se empezó a implementar en forma en la industria, fue en esos años, en los años 90. Sí. Hasta ese momento todavía funcionaba mucho, todo el tema mecánico estaba con el arranques estrella delta, o arranques directos, pues como se dicen. Claro. Y todavía no estaba muy posicionado el variador de frecuencia porque era realmente una tecnología muy nueva. Entonces ahí es cuando uno de los socios vio la oportunidad de empezar a traer el variador de frecuencia y trajo el primero en una maleta y se lo montaron, creo que fue un ingenio azucarero, sí, para un ventilador si no estoy mal, y lo lograron poner a funcionar. Inclusive otro de los socios fue el que hizo la puesta en marcha de ese equipo y empezaron a traerlo, empezaron a instalar la marca y fue exitoso. Entonces ahí se empezó a transicionar de esos arranques directos de los motores eléctricos a todo el tema de electrificación y utilizar variadores de frecuencia. O sea que básicamente Variadores SAS es pues un pionero en la automatización industrial en Colombia, se podría decir. Sí, se podría decir que nosotros somos pioneros de la automatización industrial en Colombia. Así es. David, entonces llega el primer variador a Colombia traído por Variadores en principios de los 90, estabas más o menos diciendo, y a partir de esto empieza a crecer mucho la línea eléctrica, es decir, la línea de variadores de frecuencia, que sabemos que son pues componentes 100% eléctricos utilizados para motores eléctricos y que en ese momento estaban pues como marcando un hito en la industria y trayendo pues muchos beneficios para las diferentes industrias pues que antes no se conocían, temas de optimización pues de energía, de optimización de procesos, de ahorro de tiempo, ahorro energético, de automatización industrial, poder automatizar pues los procesos ya por primera vez en un sinfín de aplicaciones. ¿Cómo continúa esta evolución? ¿Cómo continúa este proceso de la empresa? ¿Cómo empiezan el 2000? ¿Cómo empiezan el nuevo siglo? Bueno, Pablo, entonces, así como nosotros fuimos introduciendo los primeros variadores de frecuencia a la industria, el mismo, digamos, proveedor nuestro, Yaskawa, pues fue perfeccionando los equipos y sacando modelos nuevos. Claro. Digamos que en un principio se utilizaba mucho un equipo que era de propósito general, ¿cierto? Pero se empezó a ver que las diferentes aplicaciones industriales exigían y pedían cosas distintas. Vamos a hacer un paréntesis acá, que un equipo de propósito general, pues como su nombre obviamente lo dice, es para diferentes tipos de aplicaciones y es, digamos, un variador que generalmente puede funcionar muy parecido en diferentes tipos de aplicaciones, pero no es un variador dedicado para una aplicación como tal. Correcto. Entonces es como hablar de un carro, ¿cierto? Hay carros que son especiales para trochar, otros que son especiales para andar rápido, otros que son especiales para cargar peso. Claro. Es lo mismo, o sea, el variador de frecuencia se adapta a las diferentes aplicaciones según la necesidad. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un equipo que es especial para todo el tema de bombas de agua o bombas de petróleo, otro que es especial para todo el tema de minería, otro que es especial para temas de, por ejemplo, de plásticos. Entonces, digamos que
uno va adecuando su producto a la necesidad del mercado y ahí es donde empieza como a segmentar un poquito los diferentes modelos de producto. Claro. ¿Cierto? Y en eso ha sido bueno Yaskawa. Yaskawa ha sabido cómo entender la necesidad de cada tipo de cliente, porque ahí es donde está la magia, ¿cierto? Yo no desarrollo algo simplemente para ver quién me lo compra, yo voy viendo cuál es la necesidad de los clientes que tengo y voy desarrollando en base a eso, ¿cierto? Total. Eso digamos que es lo principal y lo que ha ido posicionándonos en los diferentes segmentos de mercado, es ir entendiendo bien esas necesidades del cliente, ir personalizando los equipos para cada tipo de industria. Claro, y es muy común pues que nosotros hoy en día ya en el 2025 en Variadores hablemos de que nosotros no distribuimos productos. Nosotros nunca hemos hablado de distribuir productos, siempre hemos hablado de ofrecer soluciones, ofrecer una solución completa al cliente, a ese proceso, a esa aplicación que vaya más de simplemente vender un equipo, ir a programarlo y dejarlo marchando y ya. Es una solución más completa sobre cómo esa aplicación en puntual se puede automatizar por medio de un variador. Sí, correcto, y eso, como te digo, lo ha ido pidiendo el mercado, ¿cierto? Exacto. No es como que, ay, vea, yo desarrollo estas soluciones y cómpreme el que lo necesite, no, simplemente vamos viendo cómo el mercado va pidiendo esa personalización y hemos ido adaptando los productos, y ahí viene un tema del que estábamos hablando antes de grabar el podcast, y era cómo Variadores incursiona al segmento de petróleo, que hoy en día es su principal segmento de negocio. Total. Y es que realmente vimos como una buena oportunidad en el segmento petrolero, primero por las magnitudes que tiene ese segmento, que es, pues digamos que no existe otro mercado igual en el mundo en el que uno puede alcanzar los volúmenes que alcanza dentro del mercado petrolero, pero como es un mercado tan grande, precisamente también es un mercado muy difícil llegarle, ¿cierto? O sea, ha sido un proceso muy largo de muchos años esa introducción al segmento de oil and gas. Entonces empezamos a notar que el producto que ofrecían otras marcas para las soluciones en cuanto a lo que se vendía para las bombas de extracción de petróleo eran, digamos que modelos muy adaptados para otros países, Estados Unidos, Oriente Medio, ¿cierto? Sí. Pero las necesidades puntuales en Colombia eran un poquito distintas. Okay. ¿Y qué pasa? Como nosotros somos una empresa que al fin y al cabo distribuye una marca y no somos la presencia directa de la marca en el país, entonces nosotros, digamos que tenemos capacidades que no tienen esas otras marcas que están a nivel mundial. Que llegan directamente. Que ese creo que ha sido uno de los éxitos de Variadores, y es que hay multinacionales muy grandes que hoy en día operan en el mercado y que son competencia de nosotros, pero como son multinacionales tan gigantes, son burocráticas, son empresas que son menos versátiles y capaces de tomar decisiones rápidas para atender los clientes en los mercados pequeños como el de Colombia, porque Colombia en comparación de los mercados del mundo es un mercado muy pequeño, ¿cierto? Sí. Pero nosotros, como nos hemos especializado aquí, hemos sabido entender esas necesidades y tenemos esa versatilidad de sabernos adaptar a esa necesidad del cliente en el mercado en el que estamos, ¿cierto? Claro, claro. Entonces hay gente que nos pregunta mucho, ¿cómo hacen ustedes para competir con, no voy a decir nombres, multinacionales, pues, que son líderes a nivel mundial en tecnología y todo? Por ahí hay una muy importante que patrocinaba al Real Madrid. Ah, bueno, precisamente. Sí. Entonces, ese tipo de multinacionales, y nosotros siempre respondemos, primero, porque tenemos un departamento de servicio muy sólido, sí, que tiene una atención muy rápida y que es a unos costos muy prudentes, mientras que otras marcas pues tienen unos departamentos de servicio que es más difícil atender la inmediatez de la necesidad de los clientes, y lo que ellos hacen es conseguir como partners autorizados para servicio, sí, pero tampoco tienen mucho control sobre la forma en la que ese partner está atendiendo a tu cliente, ¿cierto? Nosotros hemos mantenido nuestro propio departamento de servicio muy bien estructurado, le hemos metido y les hemos invertido mucha plata para capacitar muy bien nuestros técnicos en las fábricas, certificarlos, y eso creo que ha sido un apoyo pues muy grande, y también además de eso hemos entendido la necesidad del mercado en Colombia y hemos hecho productos para el mercado en Colombia, sí, y en América Latina. Eso te iba a decir, que tan importante como el tema del acompañamiento en servicio técnico,
también está la I+D, investigación y desarrollo de nuevos productos, de nuevas controladores, de nuevos procesos que se puedan pues Sí, automatizar. Entonces, volviendo al mercado petrolero, empezamos a ver esas necesidades y empezamos a desarrollar, digamos que adecuaciones para hacerle al producto que recibíamos de Yaskawa, Claro. que fueran muy enfocadas a resolver esas necesidades puntuales del cliente. Entonces nos sentábamos con los ingenieros del campo de Ecopetrol o de otros operadores petroleros y le preguntábamos, venga, ¿cuál es su necesidad? Me dice, no, es que este variador que tengo, la bomba está operando a 500 metros de profundidad, muchas veces la densidad del crudo varía, entonces yo tengo que venir a manualmente cambiar unos parámetros en el variador, eso es muy difícil de programar. Entonces nosotros empezamos a hacer un software que básicamente es como una recopilación de esas necesidades de esos clientes metidas en el cerebro del variador de frecuencia y resuelve muchos pain que tenía el cliente en su momento. Entonces digamos que empezamos a ganarnos los primeros negocios precisamente por esa especificación también hecha para el mercado colombiano, ¿cierto? Ahora con el tiempo van surgiendo problemas nuevos. Uno de los problemas más grandes que tiene Ecopetrol hoy en día es el robo de cobre a los transformadores y variadores, a los motores y todas las cosas que nosotros les vendemos, ¿cierto? Sí. El cable de cobre, pues eso se lo roban porque esos campos están en zonas selváticas complejas, ¿cierto? Sí. Entonces van y se roban el cobre y lo venden y eso está generando unas pérdidas grandísimas. Entonces nos pidieron, queremos que nos desarrollen un equipo en aluminio, que todo sea aluminio, que el aluminio es mucho más barato que el cobre. Obviamente eso tiene un proceso de ingeniería donde tenemos que analizar muchos aspectos y ver cómo llegamos a esa solución, pero por ejemplo eso es muy particular del mercado de Colombia, porque en Estados Unidos no se roban el cobre, no se roban el cobre de los filtros ni el cobre de los transformadores, eso no pasa. Hay otra historia muy charra, en un campo petrolero acá en Colombia se estaba perdiendo crudo, no sabían por qué, se estaba perdiendo crudo y se perdía cuando hacían, hermano, pues las cuentas de todo y se dieron cuenta que era que un oso perezoso se estaba haciendo en el oleoducto y estaba abriendo una compuerta. Entonces estaba saliendo el crudo por culpa del oso perezoso. Pero sí, son pues como factores que solamente existen en Colombia y que son muy específicos. Otra cosa muy importante de lo que vos acabas de mencionar de este sector petrolero es que a nosotros, digamos, Yaskawa, nuestro proveedor, digamos que nos reconoce mucho eso, reconoce mucho que Variadores tenga sus propios desarrollos, lleve los variadores de Yaskawa más allá, les haga aplicaciones diferentes o los haga diferentes, lo que vos decís, tus propios, pues como variadores le haga como su propio tratamiento al variador y saque un producto diferente basado en el variador de Yaskawa. Sí, correcto, eso lo admiran ellos y digamos que también ha sido un reto porque el japonés es muy tradicional, como lo comentaba en el podcast anterior, y es muy conservador, entonces hay veces ve lo que nosotros estamos haciendo con los productos de ellos y se le para el pelo, pero cuando se dan cuenta que funciona y que ha sido exitoso, pues obviamente también eso lo satisface mucho, que haya partners de ellos que conozcan también el producto y que lo trabajen a ese nivel. Claro. David, yo creo que a modo de conclusión podemos entonces pues sintetizar en que Variadores comenzó hace unos ya casi 40 años, se podría decir, como una empresa familiar pequeña, y hoy en día ya es algo totalmente diferente, ya es una empresa que tiene presencia en todo el país, una empresa que también tiene presencia en otros países a nivel internacional, una empresa grande con muchos empleados, con oficinas en 4 ciudades del país. ¿Cómo ves vos, que has estado ahí presente muchísimos años, cuáles han sido los grandes retos o cuáles han sido los grandes hitos que se han logrado dar para que Variadores hoy en día sea lo que es? Pablo, bueno, como te digo, no han sido muchísimos porque tengo 37 años, entonces bueno, ahí va la cosa en proceso. Mentira, sí, llevo ya como unos 20 años involucrado en el negocio, entonces sí me ha tocado una transición importante. Pero, Pablo,
Yo creo que Variadores ha sido una empresa que, como vos lo decís, han sido 40 años, todos los años ha tenido retos distintos y todos los años hay una dificultad diferente. Eso lo he notado yo los 20 años que he estado aquí, que si no es una situación política, es una situación de tecnología o una pandemia, o viene un tema de una competencia muy fuerte ese año, o viene un tema de que nos estamos quedando en tecnología, o un problema de personal, o alguna... Siempre, nunca hay un año perfecto, donde se den todas las condiciones, siempre hay obstáculos, los negocios son complejos, ¿cierto? Pero creo que también el éxito ha sido de que la compañía ha crecido orgánicamente y hemos ido creciendo como al ritmo que hemos la compañía podido, lo permita. ¿cierto? Que hemos podido. Nunca nos hemos puesto a decir, no, es que el otro año vamos a crecer un 50% y vamos a invertir y vamos a comprar un poco de mercancía y a traer nuevas líneas de negocio. Hemos mantenido un enfoque en el producto y entendiendo muy bien las necesidades del cliente, hemos desarrollado sobre eso. No nos hemos puesto a inventar trayendo una cantidad de productos nuevos y cosas que muchas veces pueden prestarse para que una empresa se totee, como dicen por ahí. Entonces hemos velado por mantener un crecimiento orgánico con siempre cuidando, digamos, el flujo de caja de la compañía para ir proyectando el crecimiento de los años siguientes según las necesidades que vamos viendo en el mercado. Claro. Eso ha sido uno de los éxitos. Y segundo, también hemos estado viendo cómo precisamente enfocamos el producto para atender los diferentes nichos y mantenernos competitivos en los diferentes tipos de mercado. Hemos contado también con la suerte de que el proveedor, Yaskawa, proveedor principal nuestro, pues nos ha tenido, digamos que nos ha apoyado mucho y también ha sabido escuchar muy bien nuestras necesidades para mantener productos enfocados a lo que necesitamos aquí en el mercado latinoamericano. Pero nosotros todos los años estamos buscando qué mercado está por explotar que no hayamos explotado, cómo podemos atender mejor a nuestros clientes, cómo capacitamos más a nuestros técnicos, cómo tenemos mejores vendedores, cómo nos volvemos mejores nosotros como directivos. O sea, eso es todos los años y es una tarea constante que yo creo que todas las compañías tienen que hacer a todos los niveles, nunca acomodarse con soy el líder del mercado y aquí me siento a esperar a ver qué pasa, ¿no? El mercado puede que hoy seamos líderes, pero tenemos 10 detrás que quieren ser líderes también, entonces tenemos que saber cómo los atendemos a todos. Claro. Y creo que también ha sido nuestra forma de trabajar, que nunca estamos mirando para el lado a ver qué están haciendo los otros, a ver cómo lo hacemos igual, no, sino que siempre estamos pensando cómo lo hacemos diferente y cómo nos diferenciamos de esas marcas y de la atención que ellos le están dando a sus clientes para seguir creciendo. Claro. Yo creo que es, pues, de lo que acabas de decir, algo que valoran muchísimo los clientes de Variadores es que Variadores sea una empresa especializada en variadores de frecuencia Yaskawa. Sus ventas, su servicio técnico, todo esté orientado a ese producto de esa marca. Creo que eso nos convierte pues en jugadores muy fuertes dentro del país porque digamos la especialidad viene con muchísima experiencia detrás y es pues como la confianza que uno le puede brindar al cliente de que no solamente te estamos vendiendo el equipo, sino que tenés pues un equipo de servicio técnico detrás respaldando todo lo que está haciendo Variadores gracias a ese equipo. Correcto, así es. Otra cosa muy importante, yo creo que ya para terminar, David, a mí me han preguntado mucho cuando hablamos del tema de petróleos, del tema de esta industria petrolera en Colombia, siempre surge la pregunta, hombre, ¿qué va a pasar cuando esta industria decrezca, ya que está decreciendo? Yo no pienso eso. Yo pues personalmente, para el registro, yo pienso que la industria de los hidrocarburos es algo supremamente importante para el mundo, es algo que ha movido el mundo por más de 100 años y creo que va a continuar. Sin embargo, también estoy seguro de que el surgimiento de nuevos tipos de energía renovables, sostenibles, se está dando, es un hecho. Y la pregunta que todo el mundo me hace es, hombre, ¿será que el día de mañana, si surge o si ocurre algo con la industria petrolera en Colombia, algo grave? Sabemos pues que recientemente se han cancelado contratos de exploración y eso, pero pues la industria como tal sigue muy, muy parecida a lo que ha sido toda la vida. De hecho, el 2024 fue
si no me equivoco, el tercer mejor año en la historia de Ecopetrol en cuanto a utilidades. Entonces la industria petrolera pues sigue siendo gigantesca. Ecopetrol es por muchísimo la empresa más grande de este país, pero por muchísimo, por decenas de billones de pesos en ingresos al año, es la empresa más grande de este país. Correcto. Pero entonces, con el tema de las energías renovables, Variadores también tiene cabida en este mercado. Pablo, sí, nosotros de hecho pensamos, digamos que aparte de lo que planeamos para atender a nuestros clientes ya, es proyectando qué van a necesitar esos clientes a futuro. Claro. Y hemos hecho algunas incursiones en diferentes mercados. Hemos tenido alguna participación en el mercado de energía solar. Con los inversores solares. El mismo Yaskawa compró una fábrica de inversores solares y tuvimos, digamos, una incursión en este mercado. También Yaskawa hace unos años invirtió en una compañía de energía eólica. Entonces, digamos que por ahora lo que es, digamos que yo digo, los próximos 20 años va a ser fuerte el petróleo, pero digamos que más allá, ir mirando qué tipos de energía son los que se van posicionando en el mercado. Ahora se está hablando mucho del hidrógeno, por ejemplo. Claro. Se está hablando más de carros de hidrógeno que de carros eléctricos tradicionales, sí, ¿cierto? De carros de batería tradicional. Entonces ir viendo, precisamente, no anticiparse tanto a empezar a soñar en mil cosas, sino ver viendo hacia dónde van tendiendo las tecnologías del mundo. Por eso también nosotros viajamos cada 2 años o cada año a ferias industriales en donde nos damos cuenta cuáles son las tendencias de la industria. De acuerdo. Ahora está muy fuerte la tendencia de la integración de la inteligencia artificial a todos los sistemas de IoT. máquinas conectados con internet, ¿cierto? El IoT es, digamos que cuando conectamos las máquinas a internet, y ahora se está hablando de la quinta revolución industrial, que es cómo integro la inteligencia artificial a esas máquinas que ya están conectadas a internet. De acuerdo. Entonces estamos mirando también algunos temas por ese lado, viendo cómo empezamos a meternos en todos estos temas de inteligencia artificial, pero podemos hacer un podcast más adelante donde hablemos más sobre eso. De acuerdo, sí, porque esa es la flecha que tiene Variadores. Sí. Yo estoy seguro pues que la flecha que tiene Variadores y el camino no va a ser meter más productos, no va a ser meter más marcas, no va a ser meter líneas diferentes, sino va a ser cómo podemos llevar los equipos que ya existen a otro nivel. Exacto. Y eso se hace por medio del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, del Big Data, de la recolección de datos, del análisis de estos datos. Eso creo que queda para otro capítulo. Correcto, Pablo. Muchas gracias a ti, Pablo, y muchas gracias a todos, y esperamos que les haya gustado lo que hablamos. Sí. Y si tienen sugerencias, estamos listos para oírlas. Claro que sí. Dejen en los comentarios lo que quieran escuchar, temas, opiniones. Nosotros estamos acá para entretener y para que ustedes puedan aprender algo nuevo cada capítulo. Muchas gracias.